mejor waifu de Genshin Impact. Jornada 2 de 3. Resultados. El primer enfrentamiento fue entre Yae Miko versus Yelan. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Yae Miko. El segundo enfrentamiento fue entre Ganyu versus Charlotte. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Ganyu. El tercer enfrentamiento fue entre Chang'e versus Silone. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Chang'e. El cuarto enfrentamiento fue entre Futaba versus Yoimiya. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Yoimiya. El quinto enfrentamiento fue entre Kirara versus Dehya. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Dehya. El sexto enfrentamiento fue entre Navia versus Layla. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Navia. El séptimo enfrentamiento fue entre Eula versus Makoto. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Makoto. El octavo enfrentamiento fue entre Beidou versus Columbina. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Beidou. El noveno enfrentamiento fue entre Mon versus Yami. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Yami. El décimo enfrentamiento fue entre Furina versus Kujou Sara. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Furina. El 11º enfrentamiento fue entre Mabuika versus Xianyu. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Mabuika. El 12º enfrentamiento fue entre Arlecchino versus Kekin. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Arlecchino. El 13º enfrentamiento fue entre Shogun Raiden versus Milu. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Shogun Raiden. El 14º enfrentamiento fue entre Sangonomiya Kokomi versus Skirk. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Skirk. El 15º enfrentamiento fue entre Lisa versus Kuki Shinobu. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Lisa. Y el 16º enfrentamiento fue entre Amber versus Lauma. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Amber. Próximamente los resultados de la jornada 3 de 3. Muchísimas gracias por su valiosísimo tiempo. Nos vemos en un próximo video. El cielo retumba, el paisaje se torna blanco. Al sonido del trueno, las waifus aparecen. Su belleza es deslumbrante, para serte franco. Con su amabilidad y su poder, mi amor por ellas crece. Por cada pétalo de cerezo es una razón.